Pizza Fría, un podcast sobre viajes en el tiempo. ¡Feliz viaje, Marty! Cine, series, videojuegos, música y cómics. Camino. A donde vamos no necesitamos caminos. Porque la pizza, incluso fría, es sensacional. Igual los temas de conversación, hay algunos que en la boca jamás pierden sabor. Pizza Fría, todos los miércoles a las 6 p.m. por Querétaro.fm. Códice Político. Escúchenos todos los lunes a las 8 de la noche por códiceinformativo.com. Códice Político. Beto Jera y su tijera. Todos los miércoles a las 8:30 de la noche por Querétaro.fm. Beto Jera y su tijera. Sin filtros, sin miedos, sin tabús, con juicios incómodamente honestos. La mamá de Inés. Sexo, secretos, secciones y tu mamá también. Todos los jueves a las 8 de la noche por Querétaro.fm. Si Querétaro es la palabra más bonita del español, imagínate la estación de radio. Querétaro.fm. Querétaro.fm. Próximamente. Querétaro. Conócelo y apasionate. Santuario de la Virgen del Soriano en Colón. En el corazón del municipio de Colón se puede visitar el Santuario de la Virgen de los Dolores de Soriano. El santuario tiene la calidad de basílica y fue construido entre los años 1880 y 1912 por el cura Román de la Vega, con características arquitectónicas del neoclásico. Ahí se venera a la Santísima Virgen en su advocación de los Dolores, cuya representación es una escultura de madera policromada de 65 centímetros de altura, posiblemente creada en el siglo XVII. En Querétaro FM sentimos pasión por nuestro estado. Códice Político. Las claves del lenguaje político reveladas por el staff de Códice Informativo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un placer estar con usted aquí en Códice Político, en la señal de Códice Informativo, próximamente Querétaro.fm. Este es el programa de todos los lunes aquí en Códice Informativo, en donde analizamos la actualidad política, social de Querétaro, escudriñamos, vamos a profundidad en los asuntos que más le interesan a usted y esos temas que sobre todo ocupan un espacio importante en nuestra agenda. Para eso estamos aquí, para debatirlos, discutirlos y llegar al fondo de todos estos asuntos. El día de hoy tenemos un programa interesante porque es un tema que ha llamado mucho la atención de la ciudadanía. En nuestras páginas en Códice Informativo, en nuestra dirección en Facebook, en Twitter, hemos recibido muchos comentarios. Es un tema que le interesa mucho a la ciudadanía. Nos damos cuenta precisamente por la interacción que tenemos a través de las redes sociales sobre el tema de los parquímetros. Así que hoy estaremos platicando con Mauricio Cobo, quien es el secretario de Movilidad del municipio de Querétaro, y también con un amigo ya de la casa, Sergio Olvera, el presidente del Observatorio de Movilidad de Querétaro. Primero que nada, vamos a darle espacio a Karen Munguía, nuestra reportera, que nos tiene preparado un reportaje especial sobre el tema de parquímetros, y ahorita regresamos. Una política de movilidad, eso fue lo que se comprometió para esta administración y que se concreta en primer término con la creación de la Secretaría de Movilidad y la reingeniería que se hizo en la materia. Y aunque por movilidad se entiende únicamente el transporte público o vehículos, movilidad es la capacidad que tiene una persona o una cosa para poder moverse. En esta administración, de acuerdo con la política pública a implementar, los principales temas a abordar son la construcción de 100 kilómetros
kilómetros de ciclovía y el transporte escolar gratuito para niños de nivel primaria. Pero en esta semana, un tema salió a relucir. Llamó la atención de reporteros, ciudadanos, analistas, asociaciones. La instalación de parquímetros en la capital queretana, en específico en el centro histórico de la ciudad. Mientras hay voces ciudadanas que manifiestan su inconformidad con la instalación de esta medida, los vecinos lo agradecen, pues son los más afectados al vivir en la zona y no contar con lugares para estacionar sus vehículos. La Asociación de Estacionamientos del Centro Histórico de Querétaro afirma que la instalación de los parquímetros en el primer cuadro de la ciudad ayudará al comercio de la zona, así como a liberar los cajones de estacionamiento que actualmente son ocupados, en su mayoría, por empleados de gobierno. Usted puede hacer un ejercicio, ir en la mañana a las 7 de la mañana, por ejemplo, y pues ve muchos espacios, pero usted va media hora más tarde y ya está todo ocupado. Y cualquier gente que después quiere ingresar al centro a hacer alguna compra, algún tipo de actividad, pues no puede estacionarse porque pues está ahí el vehículo del empleado X que lo dejó todo el día. Y ahí lo dejan hasta las 7 de la tarde, 8, esa es la hora en que salen de trabajar. Y aunque las autoridades municipales, en voz de Mauricio Coburquiza, titular de la Secretaría de Movilidad, han señalado que el tema de la colocación de parquímetros lo atenderán una vez que esté listo el Plan Maestro de Movilidad en el segundo semestre del 2016, este ya está en la mesa. Los ciudadanos ya lo apoyan y otros más lo critican. Yo lo que diría es que no se preocupen. Hoy en día estos aparatos ya son tan sofisticados que podemos tomar en cuenta muchas de las inquietudes de las personas que vivan en la zona. Entonces, en su momento se harán estos talleres de co-creación y es un tema que no solamente lo haremos en el tema de los parquímetros, sino en cualquiera de las acciones que hagamos en la Secretaría de Movilidad. Hay casos de éxito en el mundo y Querétaro podría sumarse a esa lista. Para Códice Político, Karen Munguía. Muchas gracias a Karen Munguía, quien nos trajo este pequeño reportaje sobre el tema del parquímetro. Como le comentaba antes de entrar con ese material, el parquímetro va a llegar a Querétaro, ya es una realidad, ya está confirmado, y esto ha llamado mucho la atención de la ciudadanía porque, bueno, algunos están a favor, algunos se muestran contentos por la idea porque esto puede traer orden y movilidad al centro, pero otros consideran que es injusto que se les cobre por el uso de la vía pública, así que todavía hace falta mucho que trabajar con la ciudadanía para hacerles ver qué es lo que sucede en este tema del parquímetro. Para eso estamos el día de hoy aquí con nuestros invitados especiales, con Mauricio Cobo Urquiza, secretario de Movilidad del municipio de Querétaro, a quien le agradecemos mucho que venga aquí con nosotros a nuestra casa, aquí a Códice Informativo. Muchas gracias, Víctor. A ti un saludo, a Karen y a Sergio. Aquí estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Y también está con nosotros Sergio Olvera, quien es presidente del Observatorio de Movilidad del Estado de Querétaro. Y bueno, a él le agradecemos mucho porque ya nos ha acompañado varias veces. Es una de las voces ciudadanas más importantes que hay en Querétaro en materia de movilidad y a nosotros nos da mucho gusto que hoy nuevamente esté aquí con nosotros, Sergio. Gracias, Víctor, Karen, Mauricio, y a la orden, y saludos al auditorio. Muchas gracias, Sergio, y por supuesto nuestra compañera Karen Munguía nos acompaña aquí en la cabina. Víctor, Mauricio, muchas gracias. Igual, Sergio, y pues como bien comentas, ¿no? Para tratar este tema de los parquímetros, que en nuestras redes se ha hablado mucho e incluso independientemente de ellas, toda la gente en la calle se pregunta y se cuestiona el por qué sí, o muchos a favor, muchos en contra. Entonces es interesante que tengamos al secretario y que también esté aquí el Observatorio de Movilidad para poder tratar esta parte desde la voz ciudadana, ¿no? Perfecto, pues vamos a platicar desde lo que es y lo que no es, porque a veces empezamos a pensar cosas, nos imaginamos que van a suceder cosas que a lo mejor ni siquiera están planeadas. Secretario, platíquenos qué es lo que va a pasar en Querétaro en materia de parquímetros, qué es lo que se tiene ya confirmado y qué es lo que nos pueden decir desde la Secretaría de manera muy puntual. Sí, pues mira, Víctor, la verdad es que la Secretaría de Movilidad es una secretaría que evidentemente tiene una parte que tiene que ver con una generación de conciencia en temas de movilidad. El espacio más importante que tiene la Secretaría de Movilidad donde puede influir es el espacio público. El espacio público abarca de una propiedad privada a la siguiente, que normalmente tiene un arroyo de calle entre esas dos propiedades privadas, que tiene una banqueta, tiene un arroyo para los vehículos y luego después otra banqueta, ¿no?
Entonces, nuestras vialidades son vialidades que están diseñadas primordialmente para el vehículo. Y esto lo podemos ver prácticamente en cualquier calle. Las banquetas son estrechas. Luego después viene un arroyo de calle donde normalmente todos los carriles son para el transporte privado. Y luego después otra banqueta estrecha. Esto es algo que, como diseño de ciudad, en la Secretaría de Movilidad lo que queremos es que nos demos cuenta que el diseño de nuestra ciudad es algo que podemos cambiar, es algo que no necesariamente tenemos que vivir de la manera como hemos vivido, y tenemos que darnos cuenta que el diseño de nuestras vialidades es un diseño que favorece a un modelo, a una pirámide donde el vehículo privado está en primer lugar. Es el que ocupa la mayor cantidad de espacio en la vía pública, en el arroyo de la calle, y no debemos de perder de vista que solamente el 36% de la población en el municipio de Querétaro tenemos vehículo. Me incluyo. Y eso es un privilegio. Eso es algo que las personas que no tienen vehículo tenemos que ponernos en los zapatos de la persona que no tiene vehículo. Entonces, ahí tenemos que generar conciencia. ¿Y por qué el tema de las personas que tenemos vehículo es algo súper importante para la Secretaría de Movilidad? Un vehículo que está parado en la calle es un vehículo que está ocupando un espacio que pudiera ser ocupado por un peatón, que pudiera ser ocupado por otro modo de transporte no motorizado, como pueden ser las bicicletas, y no está favoreciendo a la movilidad. Entonces, ese es un privilegio, lo tenemos que ver como un privilegio. Entonces, es una cuestión de conciencia. La Secretaría de Movilidad queremos generar también empatía. Queremos que las personas seamos empáticos unos con otros, pero también con nuestra ciudad. Entonces, si el espacio público es de todos, entonces, por consiguiente, si alguien lo va a ocupar para estacionarse un periodo de tiempo, entonces ahí estoy yo teniendo un privilegio por encima de las personas que están caminando, por encima de otros modos de transporte. Por lo tanto, por eso es que existen los parquímetros. Los parquímetros es una manera de administrar el arroyo de las vialidades para que de alguna manera tengan una jerarquía. Cuando algo no tiene una jerarquía allá afuera, digamos en la economía de mercado, entonces se mandan señales que no hacen que haya una buena convivencia. Normalmente las jerarquías pueden ser jerarquías de precios, pueden ser jerarquías que tienen que ver con estudios, cuando hay un orden allá afuera, entonces eso hace que los distintos modos de transporte funcionen mejor, la manera como estamos estructurados en una sociedad. Entonces, por eso es que la Secretaría de Movilidad, en uno de sus encargos, es empezar a meter orden en las vialidades. Y por eso esa es, digamos, la parte teórica de por qué son viables y por qué son necesarios los parquímetros en una ciudad. Es para generar una jerarquía donde alguien que se estaciona en la calle tiene que tener esa percepción y darse cuenta que está siendo privilegiado. Entonces ahí empezamos a tumbar uno de los mitos, ¿no? De que tenemos derecho a estacionarnos en la calle porque es vía pública y nadie nos puede cobrar por ello. Ustedes en el observatorio, ¿cómo lo ven, Sergio, en este sentido de tomar en cuenta esta idea que en Querétaro no la manejamos? O sea, nos estacionamos, por ejemplo, en el centro, en las diferentes calles en las que se puede hacer, y lo seguimos considerando como nuestro derecho y tal vez no como un privilegio. Efectivamente, a mí me gusta mucho citar a un alcalde que acaba de ser electo una vez más después de, creo que fueron 20 años, que es Enrique Peñalosa, y él el año pasado estuvo en Ciudad de México dando unas charlas muy extensa, la pueden buscar en YouTube, que dice Enrique Peñalosa ITDP México, ahí. Y en una de las partes habla precisamente de los estacionamientos. Y entonces Enrique Peñalosa comenta, como lo decía aquí el secretario, el bien más importante que tiene cualquier ciudad es el espacio público, es el espacio de todos. Las constituciones de todos los países tienen un montón de derechos, menos obligaciones, pero más derechos. Pero en ninguna constitución está establecido el derecho al estacionamiento. La calle es de todos. Y vamos, es por eso que se hacen algunos esfuerzos por recuperar
la ciudad para las personas y ya no para los automóviles. Dice también Enrique Peñalosa, esto de que alguien se estacione en la calle, pues mira, ¿cómo lo planteamos? Y más allá, que las personas me digan, oye, es que hay mucho espacio, ¿por qué quieres ampliar las banquetas si hay bastante espacio para las personas? Y les contesta Peñalosa, bueno, el dónde meter el auto privado, porque es eso, es un auto particular y es privado, pues es un asunto finalmente privado. Sería, desde otra lógica, lo mismo decir, yo acabo de comprar una televisión, una pantalla plana, o acabo de comprar una cama, ¿dónde la meto? El gobierno, el Estado tiene la obligación de decirme, ¿dónde la guardo? Pues no, si no tienes dónde guardarlo, no la compres. Desgraciadamente, desde que llegaron los autos a las ciudades, eso se ignoró y ahora ya es un problema muy grande que, como lo decía aquí el secretario en la presentación de la Secretaría de Movilidad, hay que cambiar el chip, hay que cambiar el paradigma para devolver las ciudades a las personas. Oslo, Noruega, está planeando para 2019, o sea, dentro de 3 años, erradicar por completo los autos de su centro histórico. Ya no digamos cobrarlo. Si quieres entrar, vas a tener que pagar una cantidad bastante alta de dinero. Esa es la tendencia mundial. Entonces, qué bueno de verdad que en Querétaro se están planteando estas alternativas que son las mejores prácticas de movilidad de las ciudades con la más alta calidad del mundo. Secretario, me da la impresión que en este tema el reto más importante no es la infraestructura como tal, no es la inversión como tal, sino el cambio de chip de la gente, el cambio cultural. Hay mucha gente que se resiste en este tema y de verdad se han mostrado muy molestos en redes sociales pensando en la idea de que ya no se van a poder estacionar y no pagar, aunque me imagino que va a ser menos de lo que pagas en un estacionamiento hoy en día, pero pagar una parte de ese dinero que se cobra hoy en día en un estacionamiento, pagar una parte por estacionarse en la calle. Hay gente que no lo acepta hoy en día. Estamos como a un año aproximadamente de empezar a ver los primeros parquímetros en Querétaro. ¿Cómo trabajar en esa parte cultural? Sí, Víctor, miren, les comento otro concepto que tenemos en la Secretaría de Movilidad, que es el concepto de co-creación. El concepto de co-creación es, bueno, si ya tenemos una ciudad que tiene una serie de necesidades y vemos que la tendencia o lo que están haciendo en otras ciudades, lo que de alguna manera ya más empática con nuestra ciudad, pareciera lo adecuado, como puede ser esta jerarquización de la vía pública, ahora el cómo lo llevamos a cabo, ahí la Secretaría de Movilidad propone hacerlo a través de estrategias de co-creación. La co-creación es que se diseñen las políticas públicas de manera conjunta, el gobierno con la sociedad. No se trata de imponer, no se trata de simplemente hacer las cosas por moda o porque pensamos que es lo mejor. No, aquí en la Secretaría de Movilidad, y nosotros ese es el encargo que tenemos por parte del alcalde Marcos Aguilar, es que la ciudadanía tiene cosas muy importantes que aportar para cualquier tema, incluido del tema de la jerarquización en la vía pública. Y este tema de la co-creación es que el tema de cómo se administra el espacio público de los arroyos, de las vialidades en el municipio, en los puntos que vayamos viendo que pudieran ser factibles, en aquellos polígonos donde pudieran ser factibles de que se instalaran parquímetros, la idea es trabajar con la ciudadanía que trabaja, que vive, que tiene comercios en esa zona. Porque también aquí tenemos que, no todo mundo somos expertos en todos los temas. Entonces, hoy hay ideas preconcebidas, por eso es que cuando se presentó la Secretaría de Movilidad yo siempre hablo de paradigmas. Tenemos que estar abiertos a nuevas maneras de ver la ciudad. Tenemos que ver nuevas formas de cómo manejarnos. La ciudad es un ente vivo, entonces no podemos dejar la ciudad como está, sin moverse, porque algo que no se mueve se estanca y se pudre y se echa a perder. Entonces, tenemos que ver de qué manera hacemos este proceso de co-creación y entonces podemos tomar en cuenta aquellas inquietudes de cada uno de los usuarios. Porque, por ejemplo, hoy en día los parquímetros son parquímetros inteligentes, como nuestros teléfonos. Hace 5 años
pues nadie pensaba que los teléfonos podían hacer tantas cosas. Entonces, como que decías, no, pues eso es imposible en un teléfono. Con los parquímetros no solamente nos ayudan a administrar la vía pública, también nos pueden ayudar a discernir entre los usuarios. Porque es distinto un usuario que se estaciona en la calle y que vive en esa zona a un usuario que va a comprar algo, o un usuario que va a trabajar, o un usuario... Ahora la tecnología nos permite discernir qué tipo de usuario eres, y entonces puedes tener distinto trato dependiendo del usuario que seas. Eso es algo que hace algunos años era imposible. Hoy en día la tecnología nos permite que este tipo de acciones no tengan que ser tan agresivas o no tengan que ser tan unilaterales en el sentido de que es el mismo trato para todos los usuarios, que seguramente en redes sociales las personas que se quejan mucho, pues seguramente son los que viven ahí. Pero si yo voy a comprar a una zona y pues obviamente que pues, lo que quieren los comerciantes es que haya un espacio para que yo me estacione, porque si no hay donde me estacione, pues yo no voy a ir a comprar esa zona. Entonces, este es otro tema que también tenemos que darnos cuenta y que creemos que van a salir todo esto en los talleres de co-creación. Nosotros en la Secretaría estamos empezando a tener reuniones con las asociaciones, los grupos, las personas, no solamente para este proyecto, para todos los que va a hacer la Secretaría de Movilidad, vamos a tener este proceso de co-creación y vamos a tomar en cuenta las inquietudes de las personas y cuando sea posible, pues las vamos a tomar en cuenta en las tecnologías que se implementen, en el diseño de los proyectos que se vayan a implementar, porque estamos ciertos que si platicamos, vamos a llegar a una mejor solución. Claro, la Secretaría de Movilidad dice que tiene que ser de manera empática, tiene que ser poniéndote en los zapatos del otro, no creyendo de que tú tienes la única y la sola razón, porque entonces ir a platicar de esa forma, pues entonces no tiene sentido. El chiste es ir de brazos abiertos, de corazón abierto y ir a plantear las inquietudes que tenga cada persona y llegar a la mejor solución. Bueno, vamos a ir a un corte de estación aquí en Códice Político. Estamos hablando del tema de los parquímetros. Regresando vamos a seguir hablando con Mauricio Cobo, secretario de Movilidad, y con Sergio Olvera, quien es presidente del Observatorio Ciudadano de Movilidad. Tenemos un par de preguntitas que nos hacen usuarios, me imagino, de automóvil y gente interesada en el espacio público aquí en las redes sociales. Regresando las vamos a poner sobre la mesa. Pizza Fría, un podcast sobre viajes en el tiempo. ¡Feliz viaje, Martín! Cine, series, videojuegos, música y cómics. Camino. A donde vamos no necesitamos caminos. Porque la pizza, incluso fría, es sensacional. Igual los temas de conversación, hay algunos que en la boca jamás pierden sabor. Pizza Fría, todos los miércoles a las 6 p.m. por Querétaro.fm. Códice Político. Escúchenos todos los lunes a las 8 de la noche por códiceinformativo.com. Beto Jera y su tijera. Todos los miércoles a las 8:30 de la noche por Querétaro.fm. Beto Jera y su tijera. Sin filtros, sin miedos, sin tabús, con juicios incómodamente honestos. La mamá de Inés. Sexo, secretos, secciones y tu mamá también. Todos los jueves a las 8 de la noche por Querétaro.fm. Si Querétaro es la palabra más bonita del español, imagínate la estación de radio. Querétaro.fm. Querétaro.fm. Próximamente. Querétaro. Conócelo y apasionate. Ranas y Toluquilla en San Joaquín. Ubicado al principio de la Sierra Gorda de Querétaro y a 3 kilómetros del antiguo centro minero de San Joaquín, se encuentra el sitio arqueológico conocido como Ranas,
Las antiguas ciudades de Las Ranas y Toluquilla fueron un importante centro religioso, político y económico ocupado por los chichimecas desde el siglo XVI hasta la colonización española. Hoy en día, Ranas es un mirador arqueológico que se encuentra a 2.400 metros sobre el nivel del mar. Está conformado por 3 juegos de pelota alineados sobre un eje central y estructuras ceremoniales circulares. En Querétaro FM sentimos pasión por nuestro estado. Códice Político, un programa que decodifica la política queretana. Códice Político. Estamos de regreso aquí en Códice Político, platicando del tema de parquímetros. Vamos a ir también moviéndonos un poquito a otros temas que tienen que ver con la movilidad. Es muy importante, Querétaro ya adolece esto. Ya uno sale a horas pico en el coche y es imposible. Y de repente es hasta estúpido pensar que a veces te mueves 5 kilómetros y lo haces en coche y tardas 40 minutos. La verdad es que necesitamos meterle a esto. Yo creo que es el gran reto de la ciudad y el gran reto de todos como ciudadanos, porque también tenemos que entender que van a cambiar cosas y tenemos que adaptarnos a esa nueva realidad. Estamos platicando con Mauricio Cobo, secretario de Movilidad del municipio de Querétaro, y Sergio Olvera, quien es presidente del Observatorio Ciudadano de Movilidad. Hay una pregunta aquí de una seguidora de Twitter, Bárbara Jacob, quien suele estar comentando mucho temas de movilidad y de espacio público. Le agradecemos mucho su interés. Ella nos pregunta, Mauricio, dónde van a estar ubicados los parquímetros, qué porcentaje de la recuperación de los parquímetros se va a reinvertir en las colonias y qué tipo de obra. Me imagino que se refiere a qué tipo de parquímetro, porque sabemos que hay muchos tipos de parquímetros ya hoy en día. Entonces, estas son preguntas que hace nuestra seguidora en Twitter, Bárbara Jacob. Sí, Bárbara, por ahí tuve la oportunidad de verla el día de ayer en la rodada dominical. Estamos teniendo una rodada dominical, ahora sí que los domingos, en cada delegación. Ayer nos tocó en Santa Rosa. Y bueno, como ya lo he comentado, a Karen se lo he dicho varias veces en las entrevistas, estamos haciendo un plan maestro de movilidad. Ahorita estamos haciendo las bases técnicas. Próximamente vamos a ya hacer la parte de la contratación. Efectivamente, ahí en ese plan se tienen que definir cuáles son los polígonos susceptibles de que haya parquímetros. Entonces, en este momento yo todavía no tengo los polígonos exactos de dónde se van a hacer los parquímetros. Lo que es una realidad es que pues, hay zonas conflictivas que, por ejemplo, la parte del centro histórico. Pues la parte del centro histórico se antoja que puede ser una zona que puede tener parquímetros, pero el polígono exacto todavía no lo tenemos. Y puede haber otras. Hay otras zonas también que ya son muy conflictivas, zonas comerciales que tienen... que zonas que en su momento fueron habitacionales, que ahora se han convertido en comerciales, que también pudieran ser susceptibles. O sea, lo importante del tema de la administración de los espacios en la vía pública es que sea para beneficio de la movilidad, para beneficio de la ciudad. Hay zonas que ya tienen muchos problemas y que normalmente cuando se meten este tipo de sistemas se mete un orden y el orden es bueno para todos. Igual y no a todos nos gusta o nos cuesta trabajo meternos en un régimen ya de más orden, pero a una ciudad le conviene mucho que haya orden. ¿Qué tipo de opciones hay? Pues hay de todos tipos. Hay opciones muy sofisticadas que ya no tienen inclusive infraestructura como tal en la calle, todo se hace a través de dispositivos móviles. Ese es un extremo. El otro extremo sería parquímetros más tradicionales de monedas. Hay de todos tipos. Otra vez, todavía no tenemos cuál sería el modelo prototipo, y también evidentemente que serían diferentes dependiendo, sobre todo si fuera la parte del centro, pues entonces ahí tenemos que cuidar todo este tema y ahí es un perímetro que interviene el INAH para el diseño y todo esto. Bueno,
Adelante, Karen, tiene ganas desde hace rato. Sí. Mira, me gusta, lo que quería comentar era que tengo aquí en las manos un estudio que realizó el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, llamado Reporte de la Gestión del Fondo Metropolitano. Este ya tiene tiempo, es del 2011, pero habla un poco de lo poco que se invierte justamente en la zona metropolitana de Querétaro en el tema de movilidad en cuanto a ciclistas, en cuanto a peatones. La mayoría de las obras obviamente son para el transporte privado, incluso tampoco hay muchas obras para el transporte público, los camiones, los autobuses. Y hay algo muy importante aquí que creo que empata un poco con la política que tiene la Secretaría de Movilidad y que habla de que para poder mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y la sustentabilidad del medio ambiente es necesario, uno, que la gente empiece a caminar, y es muy difícil que la gente camine, y un ejemplo de ello fue los cambios que se hicieron en las paradas del transporte público, moverse en bicicleta, que también es poco de lo que la gente hace y que se está tratando, ¿no?, de construir 100 kilómetros de ciclovía. Ya se anunció la primera que va de Santa María Magdalena hacia 5 de febrero. Conectar cuadras, a lo mejor el secretario también podría hablarnos un poco más si habrá algún proyecto en particular que tenga que ver con esto, promover el uso del transporte público, y que ya lo hemos tratado muchas veces. Si no hay servicio de calidad, pues tampoco podemos invitar a los ciudadanos. Los ciudadanos no acceden, ¿no?, a usar este tipo de transporte, mezclar los usos de suelo, que también dentro de la presentación de la Secretaría se habló de este tema, el poder tener usos mixtos, usos de suelo mixto en lugares como aquí en donde está esta colonia, en esta colonia donde está las oficinas de COIS Informativo, la densificación y la compactación de la ciudad y propiciar la multimodalidad. Es también dentro de las propuestas que genera el ITDP, está justamente la implementación de parquímetros en zonas conflictivas como lo es ya el centro histórico. Entonces, mucha gente, como ya lo hemos comentado, si bien pudiera no gustarles el orden, sí hay ciertas medidas que se deberán aplicar y que hay institutos calificados que proponen y que ayudan y coadyuvan a poder mejorar la movilidad, hablando en el municipio de Querétaro y en particular del centro histórico. Ahora, Sergio, lo que comentaba el secretario llama mucho la atención porque no es solamente el centro histórico, y hay un fenómeno importante en varias colonias en Querétaro en donde son la colonia es habitacional, pero sobre todo, digamos, la calle principal, la avenida principal de la colonia ya está llena de negocios, y uno va a esos negocios y es imposible ya estacionarte. A mí me pasó hace poco en la colonia que está atrás de Galerías, en donde hay una serie en la Capilla, hay negocios por todos lados y es realmente imposible. O sea, de verdad no pude estacionar, iba a un negocio por ahí, no fue posible, me tuve que salir porque no había un solo lugar, no hay estacionamiento, no hay absolutamente ningún lugar, ni siquiera ilegal, o sea, porque ya los ilegales ya estaban ocupados. O sea, ahí al lado del camellón, etcétera, donde no deberías estacionarte, ya estaba ocupado. Esto, por ejemplo, es una colonia como la Capilla, pero hay otras colonias. Ustedes en el observatorio, ¿dónde han visto que también se tiene este problema del estacionamiento que es importante resolver? Bueno, hay bastantes estudios en la Facultad de Ingeniería que tienen que ver con movilidad. No recuerdo alguno en concreto del estacionamiento, pero como bien lo comentas, el centro histórico está cambiando, las ciudades son cambiantes, eso no hay ningún problema. Pero este problema que comentas de los estacionamientos tiene que ver con actualizar también nuestra ciudad a estas mejores prácticas de movilidad. Al auto se le da todo. Y eso es lo que, bueno, ahorita que lo comenta Karen, en el ITDP pueden encontrar los costos ocultos del automóvil. Hay mucho dinero que se invierte en vialidades y demás para las personas que usan un auto. Y para quienes no tenemos un auto, ¿qué alternativas tenemos? La Constitución dice que todos somos iguales, y entonces, ¿dónde está mi subsidio a la tenencia? Por ejemplo, yo que no tengo un coche, ¿por qué a mí no se me subsidia la tenencia? ¿Por qué ese subsidio no se me da a mí si no se va al transporte público? Eso no ocurre. La cantidad de obras inmensa que se hicieron para mejorar aparentemente la movilidad en Querétaro el sexenio anterior fueron bastantes. El Paseo de los Arcos, se amplió Bernardo Quintana, y cada día estamos peor. Todo ese dinero invertido
Es lo que se llaman los costos ocultos. Y un costo oculto muy importante es precisamente la gratuidad del espacio público, que no es para todos. Yo que no tengo un auto, ¿cómo se me compensa esa manera? Entonces, parte de esto también tiene que ver no solo con molestar a las personas que tienen un auto. En realidad, imaginemos, si hoy ya me dio flojera gastar lo que tenga que gastar en el transporte público, en el auto, y me voy en transporte público o en bicicleta o en otra cosa, mejora la movilidad de todos, porque al no llevar yo mi automóvil al centro histórico, en algún momento tendré que llevarlo, pero otras personas ya no lo llevaron y mi movilidad va a mejorar. Me ha tocado, como bien comentas, de Zaragoza a universidad, tardar hasta 40 minutos en cruzar eso en un auto. O sea, eso no puede ser caminando. Inaudito. Yo creo que daría 4 vueltas y cruzo, ¿no? Entonces, y te dan ganas de dejar el coche para ya mejor irte caminando, pero no tienes dónde dejarlo. Pero no hay dónde dejarlo. Entonces te tienes que chutar todo el trayecto en el coche, quieras o no. Ya, o sea, es un problema ya ni siquiera de elección, sino que ya estás encerrado en esa situación y ya no puedes salir. Bueno, yo iba a comentar porque antes de iniciar el programa platicábamos de un tema muy importante, que era el hecho de que se están tratando de implementar parquímetros en el centro histórico y por parte del gobierno del estado se anuncia un estacionamiento en el Auditorio Arteaga. La pregunta era, ¿dónde está esta coordinación? ¿Cierto? Sí, habría que tener cierta congruencia. Un ejemplo que siempre ponemos. La torre más alta de Europa se llama La Espiga, la Shard de Londres. Trabajan 10,000 personas ahí. ¿Cuántos pisos? Creo que son 87 pisos, una cosa así. Creo que ya lo hemos comentado. ¿Cuántos estacionamientos tiene la Torre Shard de Londres? Tiene 47 espacios. Mayoritariamente son para alguna emergencia, vehículos como ambulancias, demás. 47 para albergar 10,000 personas. Un ejemplo más. Carlos Ghosn es el CEO de Nissan. Todos conocemos quién es Nissan. ¿Saben cuántos espacios de estacionamiento asignados tiene Carlos Ghosn en el centro de Tokio? Ni uno. Se va en transporte público como cualquier persona. Esas son las tendencias que tenemos en la movilidad. Si el CEO de Nissan no usa un coche para llegar a su trabajo, o sea, los queretanos o las personas que habitan en la ciudad pues, tendrían que ver. No tener coche no es tan malo. Les regala también horas adicionales de vida, como dijo Karen, caminando. En Europa está estos estudios que dicen que el sedentarismo es una de las peores enfermedades. ¿Y el sedentarismo cómo se da? Pues no bajándome del coche. Si caminamos un poco y vemos la ciudad y empezamos a recorrer la ciudad otra vez con los pies, la calidad de vida de todas y de todos va a mejorar, eso garantizado. Es un tema interesante el de caminar. Ahí voy con el secretario para preguntarle al respecto de esto, pero hago un comentario rápido que nos hace Bárbara Jacob. En zonas donde hay problemas de estacionamiento, de acuerdo con Bárbara, es en Jardines de la Hacienda, Santa Rosa Jáuregui, específicamente en la calle Independencia e Hidalgo, creo que es ahí en la principal. ¿Dónde están las carnitas? ¿Dónde están las carnitas? Que ya uno no se puede ir a echar unas carnitas. Ya no puede ir, exactamente. Y también en Hércules y Zaragoza. En Hércules, en la comunidad de Hércules, en la calle Zaragoza, nos comenta que hay problemas de estacionamiento. Tiene otras preguntas, Bárbara, ahorita le vamos a dar espacio un poquito más adelante, pero quiero preguntarle al secretario porque hay un tema importante que mencionan, que hay que empezar a caminar y bueno, también a usar la bicicleta, que me parece que es ideal para el centro histórico. De verdad uno no tarda más de 20 minutos en cruzar el centro de un lado a otro, caminando. Pero también nos hacía un comentario una persona aquí en redes sociales que hay un problema que las personas con capacidades diferentes o las personas mayores, pues no les cuesta mucho trabajo caminar en el centro porque las banquetas no están bien cuidadas. Y esto es cierto. A lo mejor uno joven y todo, pues camina y de repente te tuerces un pie, pero no pasa nada. Pero hay gente que no puede. ¿Qué política pública se tiene pensada para las banquetas? Porque si no están bien, pues no vamos a poder caminar tampoco. Sí, evidentemente este es un tema que la priorización es primero el peatón, bicicleta, que son modos de transporte no motorizados, el transporte público, porque obviamente
es masivo, van más personas arriba de un vehículo, y luego pues el transporte privado. Un tema que también hemos tratado de la Secretaría de Movilidad es establecer algunos proyectos. Tenemos que construir 100 kilómetros de ciclovías. Esos 100 kilómetros de ciclovías, en algunos tramos, la idea es poder generar lo que se le llama una calle completa. Una calle completa es un tramo de vialidad. Ya no se pueden, igual no podemos hacer obviamente los 100 kilómetros de ciclovías con esa modalidad, pero algunos tramos lo que queremos es hacer ejemplos de vialidades donde transformemos esa vialidad y entonces sí tengamos un espacio de banqueta amplia, obviamente con accesibilidad universal para que cualquier persona pueda caminar decentemente, un espacio para la bicicleta diferenciado, porque también lo ideal es tener diferenciados los modos de transporte, luego el transporte público y luego el vehículo. Entonces, en algunos tramos de vialidad, de donde vayamos a construir estos 100 kilómetros de ciclovías, la idea es generar estos corredores de calles completas, para ir mandando este mensaje que también el peatón es importante. El tema de poderse mover en una ciudad a pie y en bicicleta forzosamente pasa por el modelo de ciudad. Y ahí es donde, cuando hicimos la presentación de la Secretaría de Movilidad, una cosa que es muy importante, fundamental, que la gente que nos escucha se dé cuenta, es que Querétaro ha crecido, su mancha urbana ha crecido más de 30 veces en los últimos 30 años. Eso es insostenible, es absoluta y completamente insostenible, es algo que tenemos que cambiar, ese es un reto importantísimo, es un reto que no se puede cambiar en tres años, pero es muy importante, que bueno que hay el observatorio de movilidad, otros organismos que están involucrados con el tema de movilidad, con el tema de la ciudad. Es muy importante que empecemos a monitorear nuestra densidad de población. Si una ciudad es dispersa, entonces es muy difícil que caminemos, es muy difícil que andemos en bicicleta, muy difícil que tengamos un buen sistema de transporte público. La ciudad de Querétaro tenía en los años 70 160 habitantes por hectárea, hoy en día tiene menos de 40. Eso quiere decir que cada vez la ciudad se ha diseñado más para el vehículo. La Secretaría de Movilidad quiere que la ciudad se convierta en una ciudad más densa, en una ciudad con usos mixtos, una ciudad más compacta. Porque si está más compacta la ciudad, entonces las distancias se reducen. Si las distancias se reducen, entonces pudiera yo realizar estas distancias más cortas en bici o a pie. Lo que queremos hacer en estos próximos 3 años en la Secretaría de Movilidad es generar estos kilómetros de ciclovía que tengan orígenes y destino, que estén interconectados para que eventualmente la gente los pueda usar, no como una cuestión recreativa, sino como una cuestión de llegar a un destino. Ese es el objetivo, pero sí es muy importante también, que esta también es una parte más de generación de conciencia, que es lo que digo mucho, que la Secretaría de Movilidad tiene proyectos concretos, pero también un proyecto muy importante es que la gente generemos conciencia, y es Querétaro tiene que ser una ciudad más densa, una ciudad más compacta, una ciudad no tan extendida. Tenemos 55,000 lotes baldíos en la ciudad. En todos esos lotes baldíos podría haber ya comercios, servicios, habitación, y en muchas zonas de la ciudad las podemos redensificar. No hay que tenerle miedo a la redensificación, no hay que tenerle miedo a los usos mixtos. Todo eso favorece los desplazamientos más cortos, y un desplazamiento más corto hace que las personas lo puedan hacer en un modo de transporte que no sea el automóvil. Hay algo que recuerdo que en una rueda de prensa tratamos este tema, regresando al tema de los parquímetros, que lo que pudiera o está analizándose justo esta posibilidad, que lo que se recaudara en estos parquímetros sería utilizado para infraestructura que tiene que ver con ciclovías y con peatones, ¿no? Opciones para los peatones. Y si no mal entiendo, también dentro de la ley de ingresos se está presentando el hecho de ya los cicloestacionamientos. No son cicloestacionamientos, las bicis que estarían rentando el municipio de Querétaro, ¿cierto? No sé si las bicis públicas también forma parte de la Secretaría de Movilidad de este tema. Sí, es un tema, lo mencionamos también ahí en la presentación de la Secretaría. Si se van a generar estos carriles estos kilómetros de ciclovía
queremos que las personas empiecen a moverse en bicicleta, pues otras ciudades, repito, es una tendencia, es algo que tenemos que darnos cuenta que otras ciudades están haciendo esto y les está funcionando. No es una ocurrencia, no es algo que se le está ocurriendo a esta administración, son situaciones probadas que han sido exitosas en otras ciudades y que les ha hecho muy bien porque meten un orden. Otra vez, estamos hablando de meter orden en algo que históricamente habíamos construido todo en base al automóvil. La Secretaría de Movilidad quiere mandar ese mensaje de que no queremos, el lema de la Secretaría de Movilidad es: queremos una ciudad con automóviles, pero no una ciudad para los automóviles. Entonces, esto de las bicis compartidas es, efectivamente, imagínense ustedes que si se pudieran poner parquímetros en el momento en que estén y se tenga un ingreso, nosotros lo que quisiéramos es que normalmente los parquímetros tienen una cantidad de dinero que se pudiera reinvertir. Nosotros queremos que eso se reinvierta en un modo de transporte no motorizado, como son las bicis compartidas, porque entonces así las personas que más tienen, pues estarían apoyando un sistema de transporte no motorizado, que son las bicis compartidas. Entonces es una manera de establecer esta especie de subsidio cruzado o esta especie como de generación de conciencia, ¿no? Yo puedo y pago, y entonces lo hago por un modo de transporte no motorizado. Entonces, ese también es un mensaje que queremos mandar en la Secretaría de Movilidad. Es que el transporte motorizado es el más privilegiado. Históricamente, lo mencionabas tú, Karen, ese dato que decías del ITDP, aquí en Querétaro lo presentamos ahí en las gráficas, ronda alrededor del 80%, más del 80%. Hay años que llegó a ser hasta el 87% de la inversión en infraestructura exclusivamente para el vehículo, cuando solamente el 36% tiene coche. Esa ecuación es una ecuación que no es sostenible en el tiempo. Tenemos que pensar que no todos tenemos coche, no todas las personas tienen las mismas facilidades para moverse en una ciudad. Una ciudad, para que sea equitativa, tiene que darle facilidades a todos los modos de transporte. Entonces, es otra vez una generación de conciencia, ponernos en los zapatos del otro y pensar que tenemos que ver cómo le hacemos para ayudar al menos favorecido. En cuestión de infraestructura, el menos favorecido ha sido el peatón y la bicicleta. Entonces, por eso es que nosotros estamos pugnando en la Secretaría de Movilidad para que este tipo de temas se puedan llevar a cabo, tengamos la posibilidad de llevarlo a cabo con presupuesto y que podamos empezar a invertir la pirámide de la movilidad, que es pongamos primero al peatón, la bicicleta, transporte público y por último al coche. Es una cuestión que ese es lo que queremos hacer en la Secretaría de Movilidad, y invitamos también a la gente a reflexionar, o sea, pensar en este tema. ¿Qué tipo de ciudad quiero? O sea, ¿de verdad quiero que dentro de 20 años haya crecido la mancha urbana 50 veces? Y que entonces no se les olvide que el tema de las vialidades, si bien no nos cuesta subirnos al coche y subirnos una vialidad, no nos cuesta dinero, sí nos cuesta tiempo. Entonces, una ciudad cada vez más congestionada lo pagamos con tiempo. Entonces, eso no se nos olvide. El tiempo que pasaba la gente en su coche en los años 70 para trasladarse en Querétaro era infinitamente menor del que tenemos que usar nosotros ahorita. Entonces, nuestros padres, los que vivían aquí en Querétaro, los padres tenían más tiempo de pasar con sus hijos, aquellas personas que tenían coche, en los años 70 que ahorita, porque ahorita lo dedicamos a estar arriba de un vehículo. Pero lo que es muy injusto es que también eso hace que el transporte público vaya más lento y que no haya carriles para bicicletas. Entonces, esto es una cuestión de reflexión, es una cuestión de reflexión de qué tipo de ciudad queremos. La tendencia es esa. En 40 años, casi más de 30 veces creció la mancha urbana. Si no hacemos nada, si no ponemos este tipo de discusiones sobre la mesa, en 20 años o 30 años va a haber crecido 30 veces la mancha urbana. Entonces nuestros hijos, cuando tengan hijos, pues van a pasar muchísimo menos tiempo que lo que pudimos hacer nosotros. Entonces eso quiere decir que si el modelo de ciudad no cambia, nuestra calidad de vida va a ser cada vez menor. Eso es algo que es fundamental que nos pongamos a pensar. Porque si no nos ponemos a pensar, pues la inercia sigue y pues simplemente las cosas no van a cambiar. Es algo, y otra vez, es una generación de conciencia, una generación de empatía con nuestra propia ciudad, que si nos pudiera hablar,
nos estaría diciendo así como gritando y pidiendo ayuda de que por favor hagamos algo y no dejemos que siga creciendo y que siga disminuyendo la densidad de población. Es por eso que la Secretaría de Movilidad está buscando aliados en la sociedad organizada para que estemos monitoreando la densidad de población, porque ese pensamos que es un indicador clave para saber si vamos bien o vamos mal en cuanto a generar una ciudad compacta. Secretario Sergio, presidente del Observatorio Ciudadano de Movilidad, hablan muy bien del tema de la densidad poblacional en Querétaro y si bien tenemos que compactar la ciudad, hay que asumir que hoy en día no lo es y que hoy en día hay gente que está viviendo en zonas alejadísimas donde, bueno, en otros temas no llegan ni los servicios, no llega muchas facilidades que tienen las personas que viven más cerca, pero no llega ni una línea de transporte público, un taxi cobra una millonada, es imposible llegar en otra forma de transporte que no sea coche y mucha gente ni siquiera lo tiene. Hablamos, por ejemplo, del anillo vial, la vía Tlacote, hay mucha casa de habitación ya en esas zonas, en donde no hay, ahí sí no hay nada, ni banquetas, como para que alguien se anime a echarse ahí una corridita, ¿no? ¿Qué hacemos con esas zonas también? Porque el centro, al final de cuentas, digo, todos confluimos ahí y es muy importante y hay mucha gente vive, trabaja o convive ahí, pero ya hay gente que vive a 20 minutos, 25 minutos del centro y no tiene nada cómo moverse. ¿Qué hacer con esas zonas? ¿Cómo atraerlas? Incluso puntos conflictivos como Avenida de la Luz, ya hasta Pie de la Cuesta, Sombrerete, la carretera Tlacote, por ejemplo, también ya es uno de los puntos más conflictivos, ¿no? De tráfico y de movilidad. ¿Cómo lo hacemos, Sergio, con esas zonas? Pues aquí, como lo mencionó el secretario, el problema fue este crecimiento desmedido que se dio sin planeación. Las nuevas tendencias dicen que las ciudades ahora tienen que, si se llegan a expandir, utilizar el modelo que se llama el desarrollo orientado al transporte. Primero voy a ver cómo llegar allá y luego todo lo demás. Y aquí las cosas, desgraciadamente, no solo en Querétaro, en muchas ciudades de Latinoamérica es al revés. Primero llevo la gente y después a ver cómo llegan. Pues ahorita que se comentaba lo de los tiempos, la Ciudad de México, bueno, la semana anterior Coparmex tuvo un foro, tiene muchos por ahí, y la presidenta de la Comisión de Movilidad, Maite Ramos, acaba de decir, si todo sigue como va ahorita en Ciudad de México, para el año 2020, las personas en promedio van a tardar 6.5 horas en sus traslados. O sea, un cuarto de la vida de un día de una persona nada más en traslados. ¿Dónde está la calidad de vida de eso? Y eso que ellos ya están mucho más adelantados que nosotros en materia de movilidad. Tienen varias formas que confluyen, mucho transporte masivo, tienen bicis, pero es que esa ciudad es un desastre completamente, ni así. Ahora, ¿vamos a llegar a esa realidad, Mauricio? Pues no queremos. Pero si no se hace, si no existen políticas, si no ponemos estos temas sobre la mesa y si no empezamos a monitorear la densidad de población, pues entonces ese es el modelo de ciudad dominante si no existen políticas públicas que trabajan en sentido contrario. Si se deja al libre mercado, si se deja a que la ciudad crezca pues orgánicamente, va a crecer, va a tender a ser una ciudad dispersa, porque ese es el modelo que sigue de manera, si no hay un orden. Otra vez, esto es una cuestión, una generación de conciencia. Es si la ciudad pudiera hablar, si la ciudad se pudiera mover, ya hubiera ido al doctor, porque seguramente ya le duelen muchas cosas. Entonces, claro que cuando uno va al doctor, el doctor no nos va a seguir diciendo, no, pues sigue sin hacer ejercicio, sigue comiendo lo que tú quieras, no te preocupes, no, seguramente el doctor nos va a meter en orden. Y eso a nadie nos gusta. Todos nos gusta estar en una zona de confort. Bueno, nuestra ciudad en su zona de confort ha crecido 30 veces en los últimos 30 años. La densidad de población es la cuarta parte de lo que era en los años 70. Entonces, si no hacemos algo, pues todo se va a deteriorar. La Secretaría de Movilidad aquí lo que busca es ser una voz que hable de estos temas. Porque históricamente
nadie en el municipio tenía esta función. Quizás tenían otras, pero no había una secretaría que se preocupara por los modos de transporte no motorizados, porque tuviéramos una ciudad compacta. Ahora, en el Plan Municipal de Desarrollo ya tenemos un eje que se llama Ciudad Compacta. Eso es algo que, bueno, por lo menos ya está establecido, hay un eje estratégico. Nunca antes había habido un eje estratégico de tenemos que tener una ciudad compacta. Eso es algo que, bueno, la Secretaría de Movilidad estará siendo muy insistente en este tipo de temas y tratando de que logremos que eventualmente tengamos una ciudad más compacta. ¿Cómo se combate una ciudad extensa? Se combate con usos de suelo mixtos, creando una mayor compactación de la ciudad, creciendo hacia arriba. Claro, es un cambio de paradigma, porque no lo hemos hecho. La mayoría de las personas aspiramos a tener una vivienda, y normalmente lo que se busca es una vivienda unifamiliar para tener un pedazo de jardín, aunque sea muy pequeño. Aún en las casas de vivienda económica se busca eso la gente lo pide mucho. Yo pienso que eso es algo que, si cambiamos de paradigma, si podemos ir imaginando las cosas de distinta manera, yo pienso que las nuevas generaciones ahora están buscando otra manera de organizarse. Eso no tiene por qué seguir siendo así. Los jóvenes ahora les gusta estar más juntos, les gusta el diseño de las ciudades tiene que cambiar. Esto es algo que tenemos que empezar a ver cómo ahora, pues, con las tecnologías, si generamos mejores espacios públicos, si de alguna manera generamos espacios mixtos, la gente convive más. Los jóvenes, yo tengo hijos que son adolescentes y ven las cosas de distinta manera. Yo creo que tenemos una muy buena oportunidad de, si empezamos a poner esto sobre la mesa, entonces que el mercado empiece a ofertar otro tipo de opciones de vivienda. ¿Como cuáles? Como que no necesariamente podamos crecer un poco hacia arriba, que quizás podamos generar, en donde antes era una casa unifamiliar, podamos generar pues 3 o 4 departamentos, y que cerquita haya una tienda, un restaurante, un lugar donde pueda tomar un café. Entonces, a los jóvenes les gusta eso, les gusta poder vivir en un lado y no tener que agarrar el coche para ir a comprar leche, ¿no? Sería ideal que pudiera vivir en un lugar donde me vaya a pie. Entonces, como ciudad tenemos que empezar a generar ese tipo de oferta de vivienda, para que entonces los jóvenes digan, pues esta opción de vida, esta manera de vivir también me gusta. No necesariamente vivir en un fraccionamiento donde sí tengo un espacio digamos privado, de un espacio verde privado, pero no, quizás ahora puedo vivir de otra forma, y eso es algo que le ayuda a la ciudad. Entonces, son cuestiones que son cambios de paradigma, pero que si no empezamos a ponerlo sobre la mesa, pues entonces la cosa no va a cambiar. La Secretaría de Movilidad, dentro de sus atribuciones, tiene esta situación que tiene que ver con poder generar polígonos donde podamos generar una mayor densidad, someterla obviamente al ayuntamiento, donde podamos generar corredores urbanos, donde tengamos unos usos más intensivos en corredores urbanos, de tal suerte que podamos eventualmente empezar a tener una ciudad más compacta. No estamos condenados a que la ciudad crezca 50 veces los próximos 20 años, pero tenemos que generar conciencia y empezar a tener estas ideas comunes que son, hay que caminar, o sea, me gustaría caminar, o sea, que caminar sea algo que los jóvenes valoren, que los jóvenes digan, me gustaría poder vivir sin tener que subirme necesariamente a un vehículo. Eso manda un mensaje. Otro mensaje es, bueno, ¿qué pasa si tengo un sistema de bicis compartidas? Igual y puedo el último trayecto, o sea, igual y no llegar hasta mi destino en el coche, sino me subo una bicicleta y entonces llego a mi destino, el último trayecto, el último kilómetro y medio, lo hago en bicicleta. Entonces, ese tipo de ideas son nuevas para Querétaro, pero tenemos que empezarlas a explorar si queremos cambiar esta ciudad, que la Secretaría de Movilidad está tratando de servir de puente entre lo que le duele a la ciudad y que realmente nosotros seamos esos portadores de empezar a poner sobre la mesa lo que vemos que son ya cuestiones insostenibles en cómo ha venido creciendo la ciudad en los últimos años. No se trata de comparar, pero comenta usted que hay algunas ciudades, ejemplo,
¿Cuáles son estas ciudades? Porque a lo mejor la gente ve y dice, bueno, sí me gusta y podemos empezar a intentarlo, ¿no? Y segundo, ¿han planeado, o sea, tienen en mente la realización de algunos foros ciudadanos o paneles, no sé, como gusten llamarlos, para que la gente también pueda empezar a conocer un poquito de qué se trata esto, cuáles van a ser los cambios, qué es lo que se busca con esto? Sí, Karen, mira, de lo de los foros te comento. En el jueves pasado, la semana pasada tuvimos la presentación de la Secretaría de Movilidad. Asistieron alrededor de 73 organizaciones no gubernamentales. Digamos, la sociedad, tratamos de invitar a la sociedad organizada, universidades, colegios, asociaciones, y invitamos a los líderes de cada asociación. O sea, cada organización mandó entre 2 y 3 personas. Más o menos tuvimos una asistencia como de 200 personas. Entonces, lo que yo he estado haciendo es, lo que le estamos pidiendo a los presidentes o a los líderes de esas asociaciones es, bueno, ya vieron la presentación de la Secretaría, ahora ábranos un espacio para podérsela presentar a todos sus agremiados. Entonces, la semana pasada estuve en Canacintra, esta semana tengo también algunas otras reuniones, de tal manera que yo, de un desayuno que tuvimos con las organizaciones, voy a tener 73 reuniones ya con todos sus agremiados. Esa es una manera que estamos haciendo para dar a conocer todo esto. Los foros estos de co-creación los vamos a estar haciendo de acuerdo a cómo se vayan dando los proyectos, para que cuando tengamos un proyecto que ya tenga una zona delimitada, entonces ahí los foros de co-creación van a ser foros de co-creación, pero también obviamente vamos a dar a conocer la Secretaría, vamos a platicar de estos temas. Entonces, eso es un poco la estrategia que estamos haciendo para empezar a dar a conocer este tema. Las asociaciones y luego después reuniones en cada asociación con todos los agremiados. En el tema de qué ciudades son ciudades que han sido exitosas, hay varios ejemplos. Tenemos aquí, lo más importante es darnos cuenta que México, al estar muy cerca de Estados Unidos, nuestro modelo de desarrollo, y las ciudades no son ajenas a esto, ha sido el modelo norteamericano. Las ciudades norteamericanas son ciudades extendidas, muy extensas, con usos de suelo dispersos, con usos de suelo que no están mezclados. La gente vive en un lugar y trabaja en otro. Ese es el modelo de ciudad que tenemos aquí en México. No quiero entrar a debatir por qué, pero bueno, obviamente, pues, la verdad es que siempre como que tenemos una atracción fuerte por el vecino del norte, ¿no? Entonces, tenemos nuestras ciudades están muy enfocadas a cómo se desarrollaron las ciudades americanas. Yo diría que la ciudad que nos manda el mejor ejemplo de cómo pudiéramos vivir es el mismo Querétaro, uh-huh, pero de hace 50 años. 70. O sea, ¿qué pasaba en Querétaro? Una ciudad que llegó a tener 300,000 habitantes, o sea, no es de que estemos hablando de un pueblito pequeño, no, era una ciudad ya más o menos con ciertas características, pero ¿qué pasaba en la ciudad que está más en la zona del centro, en la zona más central? Que esa es realmente, ese puede ser un muy buen ejemplo de cómo yo diría que es un muy buen modelo de cómo vivir. En la zona del centro, cuando no existía toda la periferia, había cuadras en la zona central donde había casas de habitación, había comercio, servicios, escuelas, había hospitales, había iglesias, había jardines de extraordinaria calidad. Nos siguen gustando los jardines del centro. Bueno, pues esas eran las áreas verdes de cuando se diseñó la ciudad. Entonces, Querétaro ya nos manda un mensaje. Cómo cuando la gente platica y añora cómo se vivía en Querétaro, pues es cuando teníamos usos mixtos, cuando las distancias no eran muy largas, cuando en el centro había todo tipo de casas, había casas muy grandes para gente que las podía construir, y también tenemos ejemplos de casas pequeñas, que en aquellos entonces eran las casas de interés social. Entonces, para mí ese es el mejor ejemplo. El mejor ejemplo que nos manda Querétaro es ese. En Querétaro ya se vivía así. Simplemente perdimos ese modo de vivir en una ciudad mixta,
en una ciudad donde podíamos caminar, en una ciudad donde los usos estaban mezclados. Ese es el mensaje que nos manda el Querétaro de antes. Y yo creo que ese es el mejor ejemplo. No tenemos que voltear hacia otro lado, simplemente tenemos que darnos cuenta que Querétaro tenía una gran calidad de vida y se perdió. Ahora, claro, Querétaro es una ciudad más grande, tenemos que reinventarnos, tenemos que ver cómo lo hacemos, pero ese mismo modelo que teníamos en la zona del centro hace muchos años, lo podemos replicar en ciertas zonas ya construidas de Querétaro. O sea, ahí lo enseñábamos en una de las gráficas en la presentación. La parte que tiene más usos mixtos es la parte más cercana a la zona del centro. Conforme nos alejamos, es pura vivienda. Entonces, lo que podemos generar son otros centros en lo que ya está construido. Es decir, tenemos que empezar a generar zonas de usos mixtos en algunas zonas donde ahorita son eminentemente zonas habitacionales. Esto se le llama policentros. Poli es muchos, es la ciudad compacta, nos dice, tiene que ser una ciudad con usos mixtos, pero tiene que tener policentros, es decir, varios centros que sean de usos mixtos intensivos, para que entonces la gente pueda vivir en esas zonas y no se tenga que trasladar a la única zona que tiene comercio y servicio intensivo hoy en día, que es, digamos, el primer anillo. Donde vivas, vas a tener que venir, agarrar 5 de febrero, la carretera, Bernardo Quintana, porque todos los servicios, la mayoría, están concentrados en este primer anillo. Entonces, ese es otro mensaje también que nos manda entre lo histórico de Querétaro y esta nueva filosofía de las ciudades compactas. Entonces, tratemos de replicar el centro que tiene usos mixtos, repliquémoslo en otros sitios, para que entonces la gente no tenga que venir a este primer anillo, que es lo que genera el caos vial que tenemos. Muy bien, pues vamos ya despidiéndonos de este programa, ha sido muy interesante. Empezamos en parquímetros, pasamos a formas de movilidad peatonal, bicicletas, y luego incluso terminamos hablando de el modelo de ciudad que tenemos y el modelo de ciudad que queremos. Vamos a hacer un comentario final breve, Sergio. ¿Qué te quedas de esta plática y hacia el futuro? ¿Qué hacemos? Sí, pues hay esperanza, como lo comentó el secretario. Qué bueno que se están preocupando por estos temas, que son, de ahí nace el Observatorio Ciudadano de Movilidad allá en la universidad, preocupado por estos temas, por la expansión de la ciudad, por todo el desarrollo que tiene el auto privado en detrimento de las personas. Entonces, hay esperanza para esta ciudad con esta nueva generación de funcionarios. Y sí, como bien lo comenta, y Bárbara Jacob es una especialista en esto de la economía de barrio y una gran promotora de esto, con estos usos que se comentan, se fomenta muchísimo la economía y las ciudades crecen. Ahí por ahí una investigadora en Estados Unidos que se llama Ellie Blue, que dice cómo se mejora la economía de una ciudad utilizando la bicicleta, y da muchos ejemplos. Tiene un libro muy famoso que se llama Bike Economics, ojalá lo pudieran leer. Pero pues que nos da gusto ver que hay estas posibilidades, que el gobierno se interesa por estos temas, y pues estaremos apoyando, porque todos merecemos una mejor ciudad. Me da mucho gusto escuchar la palabra esperanza en tu boca, Sergio, porque de alguna manera representan ustedes buena parte del sentir ciudadano y del deber ser por parte de la sociedad, y es bueno sentir de verdad que podemos cambiar lo que tenemos hoy en día. Karen, un comentario. Pues yo coincido, creo que son altas las expectativas, y al final el mayor reto que se tiene es lograr que la gente acceda y la gente pueda comprender estas nuevas formas de movilidad. Yo me quedo principalmente con que la gente camine, porque vemos muy poca gente caminar, y el uso de la bicicleta. Muy bien, Mauricio, pues hay confianza, hay esperanza, hay buena disposición ciudadana. Evidentemente hay gente aún que puede resistirse un poco, pero yo creo que este va a ser una dinámica que no va a parar, al menos en estas ideas que se tienen, el tema del parquímetro, el tema de las bicis, todo eso. Seguramente ya lo vamos a estar viendo en los próximos meses.
y como dice Karen, las expectativas son altas. Esperemos que nos puedan cumplir, Mauricio. Sí, pues gracias, Víctor. No, pues la verdad es que es un tema que lo importante es que la gente lo platique, que la gente se dé cuenta de que pues, si no hacemos algo, la cosa no va a cambiar, que nunca se nos olvide esos porcentajes. 64% de la población, cada 7 de cada 10 personas no tienen coche. Entonces, que pensemos en eso, que eso lo tengamos presente cuando me estaciono, cuando voy en mi coche, cuando voy en el transporte público. Todos tenemos que darnos cuenta, 7 de cada 10 personas no tienen coche. La ciudad ha crecido 40 veces en los últimos años. Eso no puede seguir. Y que, pues bueno, nosotros, y eso es algo que nuestros compromisos en la Secretaría es construir los 100 kilómetros de ciclovías. Eso es algo que pues es un compromiso. Queremos generarlos, queremos que realmente la gente empiece a usar la bicicleta. En otra ocasión podemos platicar del tema del transporte escolar, que también es un proyecto importante, la bicicleta compartida. O sea, que sobre todo que tengamos esta como visión y apertura de darnos cuenta que el paradigma de ciudad, el modelo de ciudad que tenemos, podemos cambiarlo. Es algo que se tiene que hacer poco a poco, pero haciendo estos ejercicios de generar infraestructura para el transporte no motorizado, creemos que podemos ir favoreciendo el que el modelo de ciudad cambie. Pero sobre todo que generemos conciencia y que nos demos cuenta que la empatía con nuestra ciudad es algo que debe estar siempre presente. Yo le agradezco mucho a Sergio. Sé que obviamente el gobierno, lo importante es que haya este tipo de organizaciones que se mantengan vigentes, que sea un tema que no se desgaste, que sea un tema que siempre esté presente independientemente de los gobiernos. Es algo que la ciudad necesita, y pues generar espacios donde se pueda platicar del tema, que sea algo que estemos platicando, que hay que debatir, quien está a favor, quien está en contra, que lo digan, pero que de alguna manera pensemos en qué tipo de ciudad queremos y cómo queremos vivir en el futuro, porque eso nos atañe a todos, y si no lo platicamos, pues ahí están las estadísticas y vamos a tener una ciudad complicada. Entonces les agradezco mucho el espacio y pues ojalá que efectivamente podamos generar esa esperanza y esa motivación a preocuparnos por nuestra ciudad, porque pues todos tenemos que participar y platicar de estos temas. Perfecto, pues ha sido un placer de verdad. Yo en lo personal me gustaría mucho ver ese modelo de ciudad que nos plantean, me gustaría mucho ver los parquímetros, me gustaría mucho que empecemos ya a tener una posibilidad real y no solo de sacrificio de bajarnos del coche. A mí me encantaría no tener que subirme al coche diario. Hoy en día lo tenemos que hacer, no hay de otra, porque vivimos lejísimos, porque hay que moverse 3-4 veces al día y es imposible no traer carro. Pero qué maravilla sería que a pesar de que lo tengas, que te lo puedas dejar ahí estacionado en tu casa un rato, un par de días, y poderte mover de vez en cuando en otra forma, la que sea, pero que no necesariamente tengamos que salir al coche con todo lo que eso implica, el estrés, el calor, el desgaste, el tiempo y también el tema de la salud, que no es por demás. Pues ha sido un placer, muchas gracias por compartir con nosotros. Hoy hablamos de parquímetros, movilidad, diseño de ciudad, y va a ser un tema que vamos a seguirlo platicando todo el tiempo durante los próximos 3 años, luego 6 años, y así nos vamos a ir, porque de verdad aquí vivimos, todos compartimos y todos queremos una mejor ciudad. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Códice Político. Las claves del lenguaje político reveladas por el staff de Códice Informativo.